Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver la práctica del señalizador, la práctica que ustedes están haciendo ahí en sus casas en equipo. Bueno, para empezar tenemos que tener el diagrama del circuito para guiarnos con el diagrama. En este vienen todas las conexiones que debemos de hacer. Sí, aquí tenemos el circuito que yo acabo de armar. Lo puse en este protoboard un poco más grande para que sea más visible cómo está armado. Sí, por ejemplo, aquí tenemos estas dos resistencias. Me deben de sumar 22K. ¿Por qué? Porque acá en el diagrama dice que es de 22K. Esta resistencia de 22 vienen siendo estas dos que tengo aquí. La suma de estas dos me da 22. Y llegan al potenciómetro. ¿Sí? Estas dos resistencias que suman 22 deben de llegar a este potenciómetro. El potenciómetro tiene tres patas. Vamos a decir que la pata 1, 2 y 3, contándolas de izquierda a derecha, 1, 2 y 3. A la pata 1 llegan las resistencias de 22K y luego saqué un cable a la pata 7 del circuito integrado. ¿Sí? La pata 7 del circuito integrado nos la marca acá en el diagrama. Acá en el diagrama nos marca la pata 7, el potenciómetro debe ir conectado a la pata 7 y debe ir conectado a la pata 6 del 555 del circuito integrado. Entonces, acá el potenciómetro, la pata 1 va a la pata 7 del circuito integrado y la pata 3 del potenciómetro va a la pata 6, ¿sí? Porque así lo marca el diagrama. La pata 2 del potenciómetro, que es la pata en medio, debe de ir una resistencia de 47K. Estas dos resistencias en paralelo me dan aproximadamente 47K. Por eso le puse 2. Porque como yo no tengo una de 47K, tengo que ponerle dos resistencias que me den ese valor. Estas dos resistencias deben de ir a la pata 2 del circuito integrado 555. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo indica el diagrama. Así lo indica el diagrama acá. ¿Sí? La resistencia de 47K va de la pata 2 del potenciómetro a la resistencia, y de la resistencia debe de ir a la pata 2 del circuito integrado que está conectada con la pata 6. O sea, hay un puente de la pata 2 a la pata 6 del circuito integrado. Por eso, acá, la resistencia de 47K la conecté a la pata 2 y esta pata 2 está puenteada a la pata 6 del circuito integrado. Este puente conecta la 2 con la 6. ¿Sí? Y por aquí tengo otro puente que conecta la pata 4 con la pata 8 del circuito integrado. ¿Por qué? Porque así lo indica aquí en el diagrama. Nos dice que la 8 y la 4 están puenteadas y luego van a positivo. ¿Sí? Entonces acá en el circuito integrado tengo la 4 y la 8 están puenteadas y van al positivo, si lo ven ahí. ¿Sí? Toda esta línea es el positivo. Entonces 4 y 8 están puenteadas y van al positivo. Y luego este capacitor, que es el capacitor cerámico, va conectado de la pata 5 y una pata del cerámico va a la pata 5 del circuito integrado y la otra pata debe ir a negativo. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está el cable que conecta el capacitor cerámico a negativo. ¿Sí? Toda esta línea que tenemos aquí, color azul, es el negativo.
Este capacitor que tenemos aquí es el capacitor electrolítico. Como les había comentado, este capacitor está polarizado. Esta banda que tiene aquí pintada viene siendo el negativo, ¿sí? Entonces esta pata que está aquí de este capacitor la conecté a negativo. La otra pata no tiene ningún señalamiento, por lo tanto debe ir al positivo, ¿sí? Y el positivo de este capacitor va a la pata 2 del circuito integrado, que está puenteada. La pata 2 del circuito integrado está puenteada con la pata 6 del mismo circuito integrado. ¿Por qué? Porque así lo dice el diagrama. Por eso les digo que deben de guiarse con el diagrama, de saberlo leer. ¿Sí? Aquí tenemos el negativo del capacitor electrolítico, va a la línea azul o negativo. El positivo debe de ir a la pata 2 del circuito integrado, y así lo tengo conectado acá. ¿Sí? Me voy guiando siempre acá de este lado, me voy guiando siempre con el diagrama. Siempre con el diagrama me voy guiando. ¿Sí? Entonces, este capacitor, el positivo va a la pata 2 y el negativo va. La pata del negativo del capacitor debe de ir a la línea azul. ¿Sí? Igual el capacitor cerámico, como les decía, una pata va al negativo y la otra pata va al pin 5 del circuito integrado, ¿sí? Del 555, ¿sí? Y también la pata 3 de este circuito integrado del 555, de la pata 3 sale la señal para prender los LEDs. ¿Sí? Aquí tenemos los 4 LEDs, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahorita que conecte yo el circuito van a empezar a funcionar. ¿Sí? Los LEDs, cada LED debe traer una resistencia, debe estar conectado a una resistencia en serie de 220 ohms, como lo marca aquí el circuito. Aquí me dice que debe ser 220 ohms para 5 volts. ¿Sí? Entonces, y aquí está cómo va conectado. El LED en serie con la resistencia de 220 ohms. Cada LED está conectado en serie, ¿sí? Con la resistencia de 220 ohms. De la pata 3 del circuito integrado saqué un puente para conectar los LEDs, así como están aquí. Entonces acá hice lo mismo. De la pata 3 de este circuito integrado saqué un puente que va conectado a los LEDs en serie con las resistencias de 220 ohms. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a conectar. Ahí conecté ya el cargador y vemos aquí cómo está funcionando el circuito. ¿Sí? Con el potenciómetro, yo giro el potenciómetro y prenden y apagan más lentamente, y si lo giro empiezan a prender y apagar más rápido. ¿Sí? Como les decía, el potenciómetro hace que varíe el tiempo de encendido y apagado de los LEDs. ¿Sí? Ahí está. Y ya si le empiezo a mover el potenciómetro, prenden y apagan más rápido. Si se alcanza a ver ahí. ¿Sí? Si yo llegara a quitar el cable que viene
Si yo quito este cable, ahí dejan de encender y apagar los LEDs. Sí, porque es la señal del circuito integrado. Y lo conecto y empiezan a prender y apagar. Este es el cable, este cable o alambre viene de la pata 3 del 555. ¿Sí? Si desconecto, por ejemplo, este cable que está aquí es el positivo. Si lo desconecto, se apagan los LEDs de arriba, lo conecto y prenden. ¿Sí? Si desconecto este cable que está acá, que es el de alimentación, se apaga todo el circuito. Lo conecto y vuelve a prender. ¿Sí? Entonces, con el potenciómetro yo le modifico el tiempo de encendido de los LEDs para que prendan y apaguen más rápido o más lentamente. ¿Sí? Entonces, pues esta sería la práctica. Cualquier duda, pues estoy a la orden para su explicación. Espero que haya quedado un poco más entendible, pero todo este circuito que hemos armado tiene que tener como referencia el diagrama, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Hasta luego.